Bien, vamos a dar inicio a la audiencia pública de acuerdo con el manual. Tenga usted la bondad, doctora, de decirnos en primer lugar sobre las justificaciones de su aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia. Gracias, doctor. Bueno, básicamente para referirme a este tema, debo referirme y manifestar los cambios estructurales que tienen vigencia con el nuevo neoconstitucionalismo que empieza en vigencia con la Constitución del año 2008, en el cual pues la función del juez es una función mucho más relevante que en el anterior Estado de Derecho, en el cual el juez era básicamente la boca de la ley y la parte legislativa era la que tenía el poder de la realización de las leyes y el poder en todo este marco, en el cual el juez venía a ser nada más que la transcripción o la boca de la ley. Con este nuevo orden constitucional en el cual estamos inmersos con esta Constitución del 2008 y todo este régimen nuevo, ¿sí? Que crea un nuevo Estado constitucional de derechos y de justicia, el juez viene a ser, tiene un papel preponderante en la administración de justicia. Ya no solamente viene a ser la boca de la ley, sino que el juez viene con su interpretación, con su abstracción mental, a interpretar la ley y basarla por la validación constitucional. En cada aplicación, en cada caso concreto que el juez realiza, se realiza esta validación constitucional de la ley enmarcada en la Constitución, ¿sí? Es decir, que el juez viene a ser un símbolo, es un símbolo de justicia y un guardián del derecho, en el sentido de que hace un control constitucional de la norma para la aplicación del derecho en cada caso, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros podríamos decir, aquí tenemos un ejemplo en lo que se refiere, por ejemplo, a los casos de perjurio, ¿sí? Que básicamente lo que nos establece el caso de perjurio es un delito contra la fe pública. Pero, por ejemplo, en los casos en los que los procesados dan su testimonio ante el tribunal y lo realizan bajo juramento, tenemos la norma constitucional que establece que nadie podrá ser llevado a autoincriminarse, y hay derechos que protegen al procesado, por ejemplo, los derechos de la defensa, de una defensa legítima, oportuna. Entonces, al pesar estos dos hechos, ¿sí? Tenemos que, si el procesado bajo juramento faltaría la verdad del tribunal, no caería en el delito de perjurio, por cuanto tenemos esta norma constitucional de que nadie le puede hacer que se autoincrimine. Entonces, básicamente en este sentido es la tasación o la figura de abstracción que el juez debe realizar en este nuevo sistema de administración de justicia, ¿sí? En el cual el juez hace una validación constitucional. Ya no es la norma una construcción fría, sino que es una construcción que el juez en cada caso puede ir construyendo, aplicando la norma constitucional para cada caso. Es decir, le damos al juez un poder sustancial en la aplicación de la norma, debiendo destacar que el juez viene a ser en este punto un guardián del derecho y de la justicia. Y el pertenecer a esta tan alta magistratura significa el morir a muchas cosas personales, ¿sí? Para que surja, ¿sí? Surja el derecho, surja la justicia, el especializarse cada vez más en las áreas que uno tiene que administrar o que tendría que emitir una sentencia. Y también es importante destacar que el juez, entendido desde su formación, debe responder a una lealtad moral, ¿sí? A una lealtad en la cual debe responder básicamente a la aplicación de la norma, al espíritu de la norma y de la ley, ¿sí? Entonces, básicamente, entendiendo desde ese punto tan alta magistratura que es la administración de justicia, es la razón por la cual aspiro a poder contribuir en esta nueva formación contextual, estructural de un nuevo Estado constitucional de derechos y justicia. Básicamente esa es la aspiración y el objeto por el cual estoy aspirando a este cargo. Muy bien. La segunda pregunta dice su experiencia profesional. Ya. Bueno, básicamente debo manifestar que actualmente yo tengo trabajando 12 años en la Fiscalía, ¿sí? Soy agente fiscal en la Fiscalía General del Estado. Anteriormente, antes de ingresar en ese entonces Ministerio Público,
yo trabajé en algunas instituciones financieras, en bancos, en administradoras de fondos, básicamente especializándome en los temas financieros contables. Posterior a esto, cuestiones del destino me llevaron a ingresar al Ministerio Público, ¿sí? Ingresé en el Ministerio Público, primeramente en la unidad de administración pública que se conoce ahora, anteriormente era la unidad de investigaciones financieras, que se encargaba básicamente de todo tipo de delitos contra la administración pública, como por ejemplo el peculado, ¿no es cierto? Y básicamente cuando yo ingresé a trabajar en la Fiscalía, en esta unidad de investigaciones financieras, recuerdo que fue el momento en el cual hubo un cambio crucial también en la Administración de Justicia, ¿sí? Por cuanto en ese momento fue la iniciación del sistema acusatorio oral, en el cual pues ya existía un balance, ¿sí? En la justicia, ya no solamente era la acusación fiscal la que iba con eficiencia y demostraba sus argumentos, sino que ya en el sistema acusatorio oral, en el sistema adversarial, esta posición del fiscal, esta administración, esta parte del fiscal tenía que ser sometida a un filtro, ¿sí? A un filtro en el sistema acusatorio oral, en el cual a inicios de este sistema, es importante destacar, la Defensoría Pública no estaba bien armada, entonces no había igualdad de armas en este sistema acusatorio adversarial inicialmente, ¿no? Era solamente el fiscal el que tenía preparación, el que acusaba, pero por otro lado el procesado no tenía una representación por parte de una Defensoría Pública fuerte, como en la actualidad nosotros tenemos una igualdad de armas, ¿sí? Entonces, aquí vemos este sistema acusatorio oral que, si bien es cierto, venía a ser un filtro, un contraexamen de la actividad del fiscal, pero no había del otro lado de la balanza quien realice técnicamente esta argumentación, ¿sí? Pero es importante destacar que fue un cambio radical en el sistema de administración de justicia con el sistema acusatorio oral, porque ya el fiscal tenía que demostrar, hacer un contraexamen y demostrar que la argumentación de él y la acusación de él podía pasar este filtro, ¿sí? Posterior, estuve como 3-4 años en la unidad de delitos financieros. Posterior a esto, ingresé a la unidad de delitos misceláneos, sí, una unidad que básicamente se encargaba de todo tipo de delitos que no encajaban en las otras unidades, y básicamente era el tipo de delitos de estafa, ¿sí? Cuyo bien jurídico protegido es la propiedad. Sí, donde pues tuve la oportunidad también de apoderarme, de aprender los nuevos sistemas de investigación en lo que tiene que ver con, porque son sistemas de investigación técnicos y específicos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el delito de peculado contra la administración pública, ¿no es cierto?, informes técnicos financieros, y en el delito de estafa, que son un tipo de delitos también contra la propiedad, también un análisis financiero, pero que básicamente en el delito de estafa demostrar el tipo de delito, el dolo, el engaño que se hace a la persona estafada. Posterior a esto, ingresé a trabajar en la unidad de delitos de tránsito, sí, una unidad muy técnica, sí, en esa área, en lo que es tránsito, un área muy técnica, y en la cual también pude empaparme, ¿no es cierto?, de otro tipo de delito, que es el delito culposo, muy diferente al delito doloso, que es el que conlleva los delitos financieros o los delitos de estafa, el otro tipo de delitos. El delito de tránsito, un delito culposo en el cual la mera falta de cuidado hace que se cometa este tipo de delito. Y posterior a esto, tuve la oportunidad de ingresar a la unidad de fe pública en la cual estoy actualmente, sí, investigando todos los tipos de delitos de falsificación, de perjurios, sí, cuyo bien jurídico protegido es la fe pública. Sí, esa es básicamente la experiencia que yo he tenido principalmente en la Fiscalía por 12 años en calidad de agente fiscal. Muy bien, la tercera pregunta. Su concepción sobre la administración de justicia en el Ecuador. Ya. Si Bueno, quiere, puede hacer una división de su apreciación entre lo que era la administración de justicia anterior, lo que representa ahora. perfecto, básicamente en ese sentido es la exposición. Bueno, básicamente tenemos que entender que con este nuevo orden de cosas, con la aplicación de esta nueva Constitución del año 2008, ¿no es cierto?, en la cual nosotros entendemos que
pasamos de un Estado de derecho a un Estado de derechos y justicia, ¿sí? En el cual la aplicación de la norma constitucional, de los derechos estipulados en la Constitución, es lo más importante y por lo cual debe velar la administración de justicia, ¿sí? En épocas anteriores, la administración de justicia se basaba meramente en enunciados que no se ponían en práctica. Básicamente, mi criterio y de acuerdo a los avances que ha tenido la administración de justicia en este tiempo, se puede establecer que estamos en un nuevo orden constitucional, ¿sí? Es una construcción conceptual, una construcción operativa, es una construcción a todo nivel de lo que tiene que ver con la administración de justicia, ¿sí? Es importante determinar que en este nuevo orden constitucional a la justicia se la entiende como un sistema integrado, un engranaje, el sistema de justicia, ¿sí? Ya queda lejos esa concepción de que el sector de administración de justicia es un conglomerado. Es decir, anteriormente nosotros veíamos la Fiscalía por un lado, la función jurisdiccional con su propia visión, con su propio propósito, y la Defensoría Pública con su propia visión y su propio propósito, muy exigua esta Defensoría Pública, ¿no? En este nuevo sistema se habla de un sistema integrado de administración de justicia, en el cual lo más importante es que la administración de justicia salga a flote, ¿sí? Y que los justiciables tengan acceso a esta administración de justicia, ¿sí? Víctimas y procesados tengan acceso a este nuevo sistema de administración de justicia, ¿sí? Yo pienso que es un cambio fundamental, que es un cambio radical, que abre un abismo entre la anterior forma de administración de justicia y esta nueva concepción de la administración de justicia. Nosotros vemos también, por ejemplo, en este nuevo sistema de administración de justicia, que lo que se promulga, lo que se propaga básicamente es que estos derechos estipulados en la Constitución sean aplicados en el día a día, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que en este nuevo orden, la Defensoría Pública ha sido totalmente ampliada, ha sido totalmente fortalecida, ingresando un sinnúmero de defensores públicos, ¿sí? Que están siendo capacitados y que hacen un papel excelente dentro de tribunales y juzgados, ¿sí? Lo cual anteriormente no existía, porque si bien es cierto, como manifesté, el sistema acusatorio oral viene a ser un sistema adversarial donde la acusación fiscal tiene que pasar por tamices y por exámenes. Si dentro de la otra balanza el defensor público no está preparado para realizar este contrapeso, no tenemos un resultado real ni un resultado positivo. En la actualidad nosotros tenemos defensores públicos que representan en cada… Un momentito, no puede intervenir con las fotografías. Continúe. Que puede intervenir en cada área, en cada instancia, ¿sí? En representación de los derechos del procesado. ¿Por qué? Porque básicamente la Constitución establece que nadie será exento de tener una representación eficaz, eficiente, un debido proceso. Entonces, en base de ese derecho constitucional, es que la nueva administración de justicia, tomando esos derechos que están en la Constitución, los ha plasmado y los está plasmando en la realidad, ¿sí? Es una construcción que se da en el día a día y que básicamente todos los operadores de la justicia tenemos que colaborar en este nuevo orden de ideas y colaborar en el diario, ¿sí? En el diario vivir con este nuevo orden de ideas, tratando de que la Constitución, los derechos constitucionales sean plasmados en la realidad de la administración de justicia, en el servicio, en el día a día. Entonces yo creo que es un cambio muy importante y muy fundamental el que se ha dado, ¿sí? Y también tenemos otra concepción diferente que me ha llamado mucho la atención, el de al funcionario de carrera judicial o del sistema de administración de justicia se le llama servidor judicial, ¿sí? Es decir, una persona que ya tiene que entender que su actividad diaria en la administración de justicia es un servicio a los demás, que no es un favor que hace a los demás, sino que es una obligación constitucional para él y un derecho para los justiciables y para las personas que acceden al sistema de administración de justicia. Al hablar nosotros de un servidor judicial, al hablar de un servidor, básicamente este concepto es el que más me llama la atención, decir que el que quiere ser el primero sea el que sirva, ¿sí? Es decir, si yo quiero ser el primero, si yo quiero ser el mejor, tengo que aprender a servir, ¿sí?
Entonces, esta idea, esta concepción que trastoca, que cambia la antigua administración de justicia, son ejes puntales, ¿sí?, en este nuevo orden de ideas. Tenemos también dentro de esta nueva administración de justicia el hecho de que se ejerce un principio de transparencia en la producción de los procesos y de los sistemas. Es decir, por ejemplo, en la anterior administración de justicia, nosotros teníamos que los procesos estaban guardados en cuartos, sin dar trámite. Y cuando la persona interesada quería revisar, no, hasta sacar el proceso, venga mañana, o sea, se dilataba, no había una administración de justicia, no había un acceso a esta administración de justicia. Pero en la actualidad nosotros vemos que en el sistema de la función judicial, por ejemplo, porque los juicios son públicos, todos los operadores judiciales deben subir todo lo que es la elaboración diaria en la administración de justicia. Y yo como beneficiario de esta administración de justicia puedo ingresar y ver, se ha transparentado totalmente el sistema de administración de justicia, ¿sí? Tenemos también el hecho de que hablamos ahora de una administración de justicia que tiene un campo logístico amplio, en el cual los funcionarios puedan desenvolverse, que es algo muy importante, ¿sí? Con nuevos complejos judiciales, con la importancia que ha tomado esta área en el sentido de capacitar a funcionarios judiciales, de crear nuevas judicaturas, ¿sí?, de que no sean 8 o 10 jueces los únicos que tramitan, sino que ahora se establece una idea de por número de personas, número de población, un juez, es decir, todo en aras de que este servicio de administración de justicia, ¿sí?, sea accesible a la ciudadanía. Es decir, implementando todos los derechos de la Constitución en la operatividad de la justicia del día a día, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es lo que más me ha llamado la atención en lo que es el tema de administración de justicia. Se maneja con más agilidad los sistemas, transparencia, hay profesionalización en las personas que están impartiendo todo lo que es el tema de administración de justicia. Y básicamente lo que tiene que ver con los derechos de la Constitución que sean plasmados en una realidad, es decir, no meros enunciados, no un enunciado de decir tengo derecho a acceso a la justicia, tengo el debido proceso, cuando no tengo un defensor público para un procesado que le asista en una audiencia y que no sea técnicamente preparado. Entonces, pienso que este cambio estructural que se está construyendo, que todavía no ha terminado, es algo que todos los operadores que estamos inmersos en el sistema, y digo inmersos porque yo actualmente trabajo en la Fiscalía, debemos dar nuestro aporte, debemos apoyar y levantar este nuevo sistema de administración de justicia, con una visión y con una misión unánime que es este tema de transparentar la administración de justicia, de implementar los derechos de la Constitución en la administración de justicia y de que si nosotros somos servidores judiciales, si queremos ser los primeros y los principales, tenemos que aprender a servir. Muy bien. Veo que su visión actual de la administración de justicia es favorable a la nueva normatividad. Una de las características esenciales que establece la Constitución política vigente respecto a la administración de justicia es la independencia, la autonomía. Y usted habrá leído y visto que hay un coro de muchos analistas que dicen que la independencia de la función judicial no está garantizada en el momento actual. Quisiera que usted, desde dentro de esa función, nos explique o nos comunique si se ha experimentado o no esta influencia nociva en los servidores judiciales en cuanto a su independencia. Ya, gracias. Bueno, en primer lugar, podría hablar en mi calidad de fiscal, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, yo creo que esta es una construcción que tiene que ver desde el ser humano, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de un administrador de justicia, el administrador de justicia es una persona que tiene que aprender a ser imparcial, que tiene que destacarse por ser independiente en la administración de justicia, ¿no es cierto? Y que lo único que debe regirle es la aplicación del espíritu de la ley, de la norma constitucional, eso es lo que debe regirle, ¿sí?
Y a mi criterio personal, pues, y en mi aplicación diaria, en mis funciones de fiscal, yo debo manifestar que jamás yo he actuado de la forma como acabo de establecer, ¿sí? Siendo un servidor judicial como he manifestado, ¿sí? Destacando que creo que cada persona, ¿no es cierto?, en el sistema de la administración de justicia, en este nuevo engranaje, este nuevo sistema establece la independencia como un colorario muy importante en la Constitución del 2008, ¿sí? Porque el juez es el representante y el administrador de justicia en cada área es el representante del derecho y la justicia, ¿sí? Es decir, la elaboración de un sistema que sea totalmente independiente y que sea basado y sustentado en la norma legal, ¿sí? Yo creo que la construcción de este nuevo sistema nos hace imperante el hecho de fortalecernos en primer lugar como seres humanos, ¿sí? Con un carácter que nos destaque en este sentido de imparcialidad, de independencia, ¿sí? Y sin temor, porque creo que el tener temor a las decisiones de otras personas o a las amenazas de pronto de otras personas no es algo que debe paralizarle ni a un juez, ni a un fiscal, ni a un administrador de justicia. Pienso que el administrador de justicia, cuando imparte la veracidad, cuando hace lo verdadero y lo justo, tiene el respaldo del hecho justo impartido. Y pienso que ese es el mejor sustento y la mejor respuesta que como parte de la administración de justicia uno puede tener. El saber que lo que hice, lo hice de manera correcta, sustentado en una base legal, en la administración de justicia, ¿sí? Con una base recta y correcta, y no en base a decisiones de terceras personas. Muy bien, ha concluido su audiencia. Muchas gracias. Un momentito, porque tenemos que suscribir el acta. Un momentito que tiene que entregarle una copia del acta. Eso es todo.